Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, familia Radio Vida que siempre están al pendiente de la programación de la estación que da vida, Radio Vida. Les mandamos un afectuoso saludo, un cordial saludo a todos ustedes. Es una bendición, es un honor estar nuevamente en estos tiempos, en esta cabina de Radio Vida, en este programa Vida y Esperanza. Y me da mucho gusto nuevamente saludarlos a todos ustedes, esperando que la gracia, el favor, la misericordia y las bendiciones de nuestro Dios estén sobre usted y sobre su familia. Y pues siempre nosotros le damos gracias a Dios por las oportunidades que día con día tiene para manifestar siempre una oportunidad de que pueda conocer todo mundo su gloria, su presencia, su poder, su amor y su salvación. Así es que le invitamos a que continuamente esté al pendiente de la programación que Radio Vida tiene para usted las 24 horas del día, todos los días del año. Y también pues le invitamos a que esté al pendiente de la programación de Vida y Esperanza. Este programa fue diseñado con el propósito central de ser un medio, palabra de Dios, semilla, para que aquellas personas que no han tenido la bendición de conocer a Jesucristo como su Salvador personal, como su amigo, conocer al Hijo de Dios y tener por medio de él, dice la palabra de Dios, Juan 3:16 en el relato del Evangelio, para que no se pierda nadie y todos tengan vida eterna. Ese es el mensaje central del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vida eterna. Y eso es principalmente el plan de este proyecto, de este programa. Pero también va destinado a todas aquellas personas que siempre están deseosas de la palabra de Dios para su vida, porque saben muy bien, conocen muy bien que de parte de Dios siempre viene algo bueno. Siempre de parte de Dios tenemos buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias de parte de Dios. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa, y siempre procuramos que por medio de este programa pues usted reciba un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que le marque el rumbo, el cambio de rumbo si es necesario, para que su vida sea bendecida, sea prosperada, sea cambiada, sea renovada. Usted pueda conocer por medio de Jesucristo que no todo termina en la tumba. Particularmente la palabra de Dios dice que después de la vida humana está la vida eterna si usted está con Dios, pero también en la vida diaria necesitamos aliento, necesitamos esperanza, necesitamos ver cómo salir adelante en nuestras diversas situaciones de vida por medio de la palabra de Dios, por medio de la presencia de Dios en nosotros, para que podamos encontrar precisamente una salida favorable, y sobre todo que usted pueda palpar, mujer, varón, adulto mayor, persona que en este momento pudieras estar pasando por una situación difícil, una enfermedad, un quebranto familiar, debido a que ha fallecido un familiar muy cercano y en este momento estás pasando por una aflicción, un dolor u otro tipo de situaciones, enfermedades u otras circunstancias que han afectado tu ánimo. Pues fíjate que Dios tiene esperanza, y en esta ocasión este programa yo le he denominado En la aflicción Dios es mi pronto
auxilio. Te lo voy a repetir nuevamente. Yo te invito a que dediques estos 30 minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Abras tu corazón, abras tu mente, porque la palabra de Dios es vida, es viva y tiene poder para influenciarnos, para poder hacer milagros en nuestras circunstancias. Y mucha de la palabra de Dios que Dios nos ha plasmado en la Biblia, que es el legado que Dios nos dejó escrito, porque esta es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra vida, pues mucha de esta palabra está nutrida de preciosas, hermosas y maravillosas promesas de Dios para todos los ámbitos de nuestra vida, para todas y cada una de nuestras circunstancias, principalmente circunstancias que son entornos adversos, circunstancias, situaciones que nos están afectando el ánimo, el alma, el corazón de una u otra manera, y que esas promesas de Dios son precisamente como un bálsamo, son precisamente una motivación que podemos encontrar. Y en este ámbito muy particular que se llaman las aflicciones, vamos a revisar algo en cuanto a esto. Dios tiene precisamente una solvencia, cómo solventar Dios nuestra alma en esos momentos en que en toda la vida humana, en todos los tiempos, el ser humano ha pasado por muchas y diversas aflicciones. Y es ahí donde se requiere definitivamente, no hay otro medio, otro recurso, tanto humano como espiritual, por el cual nosotros podamos solventar y tener ayuda en este ámbito que conocemos como las aflicciones. Y aquí yo te voy a leer, voy a empezar con una palabra que está en un salmo, el Salmo 46, versículo 1, 2, y que es una promesa muy preciosa y son experiencias de los personajes de la Biblia, de los personajes de carne y hueso como nosotros, que en su tiempo pasaron también por esos momentos difíciles de aflicciones, pero que sin embargo en ese trato con Dios, en ese vínculo, en esa relación que ellos supieron encontrar con Dios, ellos pudieron solventar, pudieron sobrellevar, pudieron salir adelante en esos tiempos de aflicción. Vamos a leerlo. Yo le invito a que se animen esta tarde. Se está pasando por una aflicción, porque las aflicciones tienen muy diversas y distintas intensidades. Hay aflicciones muy leves, pero hay aflicciones muy difíciles de sobrellevar. Hay un personaje en la Biblia que se llamó Job, y él pasó por aflicciones en su cuerpo, en su salud y en su alma, muy dramáticas, muy lamentables. Fueron casi 3 años, muchos comentaristas dicen que fueron casi 3 años en los que Job pasó por esas aflicciones en su cuerpo y en su alma. Entonces las aflicciones tienen intensidades, y aquí lo que Dios quiere enseñarle a usted, estimada amiga, estimado amigo, familia, es cómo aprender no solamente a enfrentar sus aflicciones, sino que a vencer todo aquello y pasar el tiempo de aflicción. Definitivamente vamos a ver en la Escritura que hay ocasiones en que las aflicciones son necesarias. El mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces puede llegar el momento en que todos nosotros, no hay ser humano que nunca haya pasado ni que vaya nunca a pasar por aflicciones. Hay un momento en que nosotros tenemos que superarla, tenemos que vencerla, tenemos que controlarla, dominarla, sojuzgarla y declarar la bendición, como es el caso de este personaje, de esta promesa que se apropió este personaje del Salmo 46, y es una evidencia, estimada amiga, estimado amigo, familia, de cómo una aflicción, aun cuando nosotros podamos estar pasando por medio de ella, en medio de esa aflicción,
tenemos una ayuda, tenemos un socorro, tenemos una esperanza, tenemos una salida, y eso es lo que Dios le quiere dar a usted en este momento de angustia. Si usted se encuentra bien o está pasando por la aflicción, pues gloria a Dios, le damos gracias a Dios, porque en este momento su alma está serena, no está pasando por una tribulación o algo, una angustia, un sufrimiento, una tristeza, un dolor u otro síntoma u otro sentimiento que lo está afligiendo. Sin embargo, aquí vamos a ver este salmo, versículo 1 y 2, cómo este personaje nos cita dónde encontró ayuda, dónde encontró fuerza, dónde encontró protección, amparo en medio de su aflicción. Dice el libro del Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las aflicciones. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, esta promesa preciosa que estimula, que alienta y que da una salida. A veces en las aflicciones, estimada amiga, estimado amigo, nos inundan, nos abordan pensamientos, sobre todo particularmente nuestra condición humana tiende a forjar pensamientos negativos, pensamientos destructivos. Inclusive cuando viene una aflicción, un sufrimiento muy profundo, luego nos va a tocar el caso de ver el relato del los capítulos de Job. Job declaró en una ocasión en el capítulo 10, dijo Job: amargada está mi alma. O sea, llegó Job a un momento tan profundo en su sufrimiento, en su dolor, que no estaba lidiando apropiadamente con su aflicción. Y aquí la Escritura lo que nos quiere marcar de una manera muy clara, familia y amigos, y es donde yo quiero animarlo y darle la guía, darle la salida, el camino apropiado. Cuando viene la aflicción, lo primero que necesitamos hacer, que necesita nuestro corazón reaccionar, es pensar que de parte de Dios, genuina, verdadera, honesta y profundamente, Dios está interesado en sacarlo a usted victorioso en su aflicción. Le voy a repetir otra vez. Cuando viene la aflicción, la primera respuesta que nosotros necesitamos tener, el camino correcto que debe tener nuestro corazón, nuestros pensamientos, es conducirlo a que el único que puede solventar, que nos puede ayudar a lidiar y salir de nuestra aflicción, es por medio del poder de Dios, de su auxilio, de su amparo, de su protección, de su ayuda en ese momento difícil. ¿Por qué le digo? Porque el creador de nuestra alma es nuestro Dios. Él es nuestro alfarero. Él nos formó, Él nos creó, y el mejor médico, el mejor que puede aliviarnos en medio de la aflicción que nos está provocando dolor, nos está provocando sufrimiento, angustia, temores, desesperanzas u otro tipo de síntomas que son inevitables, a veces incontrolables. En medio de nuestras aflicciones necesitamos una ayuda definitivamente sobrenatural. Entonces, primer paso, y aquí está reconociendo el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las aflicciones. Note usted que dice aquí nuestro pronto auxilio, es decir,
¿Quién se va a preocupar por usted en medio de su aflicción? Tal vez en esta circunstancia, en este momento, usted esté pasando, mujer, varón, adulto mayor, por una aflicción de salud, por otra aflicción de una pérdida de un ser querido muy cercano, u otro tipo de aflicciones. Pero déjeme decirle que Dios es un Dios verdadero, es un Dios que le ama, es un Dios que está preocupado de su bienestar espiritual. Créalo. Yo le invito en esta tarde a que abra la puerta. Si no ha conocido al Hijo de Dios, es el único recurso, el único medio que lo puede llevar a Dios y ayudarlo a pasar sus aflicciones. A mí me da gozo y alegría, como dice aquí el salmista, nuestro pronto auxilio. No es ocasión de pensar un momento, wow, Dios se preocupa por mí cuando estoy afligido. Y no solamente eso, sino es el pronto auxilio. Es decir, cuando nosotros nos decidimos a cambiar de rumbo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en lugar de darle cabida a pensamientos negativos, pensamientos destructivos, que nadie me quiere, que Dios ya no me ama, que ya no sirvo para nada, que este problema no tiene solución, que esta circunstancia jamás me va a dejar y voy a estar hundido, voy a estar siempre en el fango o en el pozo de la desesperación y nadie me puede ayudar. Déjeme decirle que hay un solo Dios en el cielo, que es el dueño de todo, que se llama el Señor Jesucristo, y que el Padre Celestial y el Espíritu Santo quieren auxiliarlo. Y el auxilio es una emergencia que llega en un momento oportuno. El auxilio se da cuando ya hay una emergencia en nuestra alma, cuando hay una emergencia espiritual, una salud espiritual fragmentada, dañada y que requiere de una intervención sobrenatural. Pues déjeme decirle que esa es labor de nuestro Dios. Y aquí está declarando el salmista una realidad. Dios es nuestro amparo y fortaleza en nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. No dice en esta tribulación sí y en aquella tribulación no. Nos dice en todas nuestras tribulaciones, sea la intensidad que sea, Dios está deseoso de ayudarlo, pero requiere de usted que le crea a ese Dios sobrenatural. Y termina diciendo la Escritura, por eso no tenemos ningún temor. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando está pasando usted por un tiempo de aflicción? Cuando pasamos por un tiempo de aflicción, nos agobia el temor. ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi presente? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi estabilidad emocional? ¿Qué va a pasar en mi futuro económico, en mi futuro familiar, con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno? ¿Qué va a pasar? Surge la incertidumbre, surge la desesperanza, surge la desconfianza, el temor y la angustia, y eso aflige. Pero aquí el salmista declara esta realidad cuando él se decidió a creerle a Dios, que Él ayuda cuando lo buscamos de todo corazón, cuando lo buscamos con toda nuestra alma. Él está dispuesto a ayudarnos. Y el resultado es que dice el versículo 2: por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar. Y sigue el salmo. Usted puede continuar leyendo después el salmo. Yo quise leerle nada más estos dos versículos, pero sigue el salmista declarando en esa realidad en su interior, por esa fe que puso en Dios, que Él le ayudó, Él le solventó. No solamente le enseñó a aprender a lidiar en medio de su aflicción, sino aprendió a descansar en Dios, a confiar en Dios
Y ese temor, estimada amiga, estimado amigo, se disipó. Ese temor se fue. A veces el temor es algo que está en medio de nuestras circunstancias. Ese temor es algo que no vemos, obviamente, pero que está asediando nuestra alma, asediando nuestro corazón, y pensamos que no vamos a tener la victoria. Pues fíjese que cuando usted le pide a Dios, clama a Dios, le ruega a Dios que le ayude, que dé auxilio en una emergencia, en su aflicción, ese temor se disipa. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, dice que es el Señor de los ejércitos, es el Señor victorioso, es el que está sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo está el poder de Dios. Y si Él está con usted, estimada amiga, estimado amigo, el temor va a ser derrotado. No quiere decir que tal vez en ese momento se disipe la aflicción. No quiere decir necesariamente que en ese momento se quite la aflicción. Pero lo que quiere decir el Señor, que si la aflicción va a tener un tiempo de prueba, el Señor le va a aliviar el temor, le va a aliviar de sus angustias, le va a aliviar de sus aflicciones. Yo quiero terminar con un ejemplo en la Biblia. Si el Señor nos permite, después vamos a ver otros modelos de cómo puede usted salir adelante en medio de sus aflicciones. Quiero ir al relato del Evangelio de Marcos. Hay un personaje maravilloso que es un modelo, que es una figura muy especial y que nos enseña cómo en medio de una aflicción, cuando le creemos a Dios, Él nos ayuda. Es el relato del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 en adelante. Este relato, esta porción, este modelo, se trata de un ciego muy probablemente de nacimiento, que estaba mendigando afuera de la ciudad de Jericó. Definitivamente las incapacidades, como es el caso de la incapacidad visual, pues limita para muchas actividades, para todas las actividades, pienso yo, porque yo creo que puede haber otras discapacidades, como faltar otra parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero faltar la vista definitivamente es algo muy pesado, muy difícil de poder sobrellevar. Pues imagínese usted este ciego que muy probablemente nació así y que tenía esa aflicción de tal suerte, de tal manera que no podía trabajar, que no podía tener ingresos. No sabemos, no dice la Escritura si tenía familia. Sin embargo, estaba fuera de la ciudad mendigando, pidiendo que la gente tuviera misericordia de Dios, misericordia de él, para su sustento diario. Estaba en una condición lamentable, estaba en una condición muy difícil por su incapacidad visual, su discapacidad visual, pero aún más su alma. Debemos de concluir que era un alma afligida, que era un alma dolida, que era un alma que necesitaba ayuda, necesitaba una ayuda. Vamos a ver la realidad de esta situación. ¿Cómo es que el Dios de la Biblia, Jesucristo el Señor, que vino a la tierra, puso atención en el clamor de este ciego? Vamos a leer este pasaje que está precioso, y quiero cerrar en esta noche con esto para estimular su fe, para estimular que usted crea, le dé la oportunidad, mujer, varón, joven, adulto, sobre todo si estás en este momento inmerso en las drogas, estás inmerso en situaciones complicadas de tu carácter, de tu forma de ser, en aflicciones de salud o de otra índole, atado al pecado, atado a conductas, atado a pensamientos, actitudes que te están hundiendo, que no te dejan progresar en ningún ámbito de tu vida, y que definitivamente nos crea discapacidad. No solamente hay discapacidades físicas, hay también discapacidades emocionales y espirituales. Hay personas que están atrapadas en el temor, y eso provoca una discapacidad espiritual para poder tener valor, para poder enfrentar
los retos de la vida diaria, pero eso lo podemos tratar en otra ocasión. Entonces vamos a leer esta porción, Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice aquí la escritura: llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo quién venía, era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Estimada amiga, estimado amigo, yo le invito, yo le ruego, lea otra vez y las veces que sean necesarias este relato de este ciego. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Este es un ejemplo de cómo Dios llegó al auxilio de una persona necesitada en medio de una aflicción. Pero lo que hizo este ciego, cuando supo que había un Dios todopoderoso, él ya había oído hablar de él, se tiene que deducir eso. Sin embargo, cuando Jesús pasó cerca de él, él sabía que lo podía liberar. Y esta es una invitación que quiero cerrar en esta tarde. Esta esperanza que Dios le da, esta promesa que Dios le da. ¿Qué necesita usted creer? El creerle a Dios es tener la certeza que Él es capaz de hacer más allá de lo que es imposible para usted. Crea que Él, ¿qué hizo el ciego? Creyó que Jesús lo podía sanar. ¿Y qué hizo el ciego? Clamó, le gritó a Jesús 2 veces. ¿Qué quiero decir esto? Que él pidió auxilio. Así como el Salmo 46, el salmista clamó por auxilio, este ciego clamó por auxilio a Dios. Y yo quiero invitar en esta noche con esta promesa: si usted clama por auxilio a Dios, Dios no lo va a defraudar. Pero usted tiene que ser honesto, genuino, cambiar de rumbo en su vida, abandonar el pecado, abandonar su vida disipada y venir a la luz que hay en Jesucristo, para que venga esa luz en su interior, sean perdonados sus pecados y sea libre del temor, libre de su aflicción. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta tarde. Es una tarde muy especial porque Dios le ama. Dios le está hablando en esta tarde para salvarlo, para rescatarlo, no solamente para darle vida eterna, sino para salvarlo en este momento de esa difícil aflicción. Dígale en esta tarde, dígale: Señor Jesús, he escuchado, he oído que tú eres el Salvador, que tú salvaste y sanaste a este ciego, también al del Salmo 46, y yo quiero creer, Jesús, que tú también me puedes salvar, me puedes sanar a mí. Yo te invito, Jesús, a mi corazón. Invite al Hijo de Dios a su corazón. Cuando Él viene a su corazón, cambia su vida. Cuando Jesús está en su corazón, las cosas ya no son iguales, pero tiene que ser genuinamente honesto, genuinamente recto en creerle a Dios y decirle: Señor, me arrepiento en esta tarde de todos mis pecados. Reconozco que he sido pecador, que he sido pecadora. Reconozco que no sé lo que haya causado mi aflicción. Si ha identificado lo que le causó esa aflicción, dígale: Señor, te pido perdón. Yo no sé lo que me está causando esta aflicción, pero te ruego que en esta noche, en esta tarde, tu sangre preciosa me limpie, tu sangre preciosa me lave, me perdone, y que vengas ahora a mi corazón, Señor Jesucristo,
Jesucristo, tomes control de mi vida y, como dijo el salmista, Señor, sé tú mi pronto socorro en medio de mi aflicción, y que tú, Señor, en esta tarde me libres de todo temor. Ven ahora, Señor Jesucristo, y líbrame, ayúdame a lidiar y vencer mi aflicción. En tu nombre, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, y te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estimada amiga, estimado amigo, yo le invito, si hizo esta oración, comenzó algo nuevo en su vida, acérquese continuamente a Él, abreve de la palabra de Dios que va a nutrir esa sed de su alma, y continuamente busque a Dios en oración para que Él le esté ayudando, y va a ver que más pronto que tarde el Señor le va a dar la fuerza. Él va a ser su amparo, va a ser su protección en todo tiempo y en todo momento. Es mi deseo, mi oración, que la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted hoy y siempre. Muy buenas tardes. ¿Escuchaste? Vida y esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y esperanza.